La iglesia de Santa María a Nova, situada en la Vella de Noia, fue levantada en el año 1327 en un lugar que se supone era objeto de adoración desde la más remota antigüedad. Tal y como nos consta en el retablo de su cara norte, fue edificada por orden de Fray Berenguel de Landoira, un francés que había llegado hasta Santiago de Compostela para hacerse cargo del arzobispado por una orden del Papa Juan XXII. De estilo gótico, nos hallamos ante una estructura única en Galicia y muy posiblemente única en todo su género. El motivo, sus laudas gremiales, que en realidad son lápidas medievales, las lápidas medievales más antiguas de toda Europa. El viajero y el investigador que se acercan hasta aquí asisten impávidos a la acumulación de lápidas sin orden aparente, como si simple escombro se tratase. Si bien es cierto que de estas lápidas son muy pocas de las que podemos extraer alguna información, también es cierto que nos podemos maravillar ante los sarcófagos que están en el exterior, yaciendo a la intemperie, presa del musgo y a merced de las inclemencias del tiempo. Algunos de ellos muestran signos inequívocos del peregrinaje. Asimismo, también en esta área del cementerio, casi camufladas en el medio de las losas de mármol de la actualidad, encontramos lápidas sobre el suelo que han sido reutilizadas para dar sepultura en tiempos muy recientes. En las jambas de la puerta principal podemos ver cómo los artistas tallaron varios personajes a los que le colocaron un nimbo sobre sus cabezas, esa especie de aura que nos indica la santidad del personaje retratado. Además, también podemos observar varias cruces que nos reflejan el signo del cristiano primitivo. Uno de los grandes enigmas de esta iglesia es sin duda el que encierran estas laudas medievales. Se han hecho varios estudios acerca de estas losas de granito, aunque tal vez no lo suficientes. Se han constatado más de 400 marcas diferentes en las laudas, si bien es cierto que la mayoría de ellas se han perdido irremediablemente. A la hora de abordar este misterio, hemos de desglosar la obra de varios autores gallegos, tales como Chamoso Pérez, Fabeiro Gómez, Agrafojo Pérez, Torres Reino, Clodio Gómez o Gutiérrez Velasco. Nos encontramos aquí en una encrucijada, un dilema a la hora de entablar las pautas que siguen estas laudas y sus marcas. En esta división que provocan los autores, algunos defienden que estas laudas son todas gremiales, es decir, que serían las marcas de los artesanos que vivían aquí en Noia. No obstante, también son muchos los autores que defienden que no todas son gremiales. Varias de estas laudas estarían compuestas por un complicado galimatías de líneas entrelazadas, que más bien podrían recordar a los petroglifos megalíticos en vez de a los símbolos iniciáticos. La explicación que se nos ha dado para este hecho es que en sus inicios los componentes de estos gremios eran analfabetos, pero haciendo un pequeño repaso, bien pudiéramos asumir que estos analfabetos canteros sí conocían el símbolo de su gremio. Entonces, ¿por qué complicarse la vida trazando líneas sin sentido? Estos símbolos recuerdan más a un extraterrestre que a una marca gremial. Desgraciadamente, hemos de quedarnos con la duda, aunque queda bastante claro que estos monigotes fueron grabados de forma intencionada. Y para muestra, un botón. En esta lauda, por ejemplo, podemos observar los útiles de trabajo del gremio de los carpinteros. Sin embargo, este personaje no es un carpintero, es un peregrino. Igualmente, en esta lápida no encontramos útiles de trabajo, pero sí encontramos un personaje religioso con el báculo de peregrino. ¿Nos hallamos ante la figura de un obispo? Otro símbolo inequívoco del peregrino bien pudiera ser la capilla de los Carneiro, que fue construida por Pedro de Cereceda en el año 1575. De Pedro Carneiro sabemos que fue alcalde de la villa a finales del siglo XVI, y según se recoge en un texto de la época, también fue prestamista, diciendo algunos que en realidad fue banquero. Sabemos que prestó una gran cantidad de dinero a un arzobispo de Compostela, a don Gaspar de Avales, cuando éste se hallaba en tierras genovesas. El sarcófago de Pedro Carneiro es singular. Su efigie viste con traje de época y porta una gran espada. Sus pies reposan sobre un perro que observa de frente al viajero, mientras que su cabeza está protegida por un ángel. Sobre el arco ojival figura el emblema de la familia, un carnero y un árbol. Esta capilla es única en su estilo, pues su bóveda tiene forma de concha de vieira. ¿Qué misteriosa vinculación tiene esta capilla con el apóstol Santiago?
Si dicen que la concha de Vieira significa la bondad que cada uno puede albergar en la palma de su mano, ¿querría decirnos Pedro Carneiro que había sido un personaje de una buena talla cristiana, o que acaso pertenecía a esa cohorte de iniciados que se dio cita a lo largo y ancho del Camino de Santiago? Aquí en esta capilla también están enterrados varios hidalgos. Juan de Evia, Luis Prego, María Alfonso Prada son algunos de ellos. Un apartado especial, sin duda, es el que merece nuestro siguiente protagonista, Juan de Estíbadas. Nos hallamos ante el sarcófago que está situado a la izquierda de la entrada principal y que tiene grabado la imagen de un hombre vestido con ropa de época, que sujeta un puñal con su mano derecha y cuyos rasgos faciales son asiáticos. Este individuo, que vivió en el siglo XIV, recoge una curiosa leyenda. Habría sido en este siglo cuando un comerciante de Noya viajó a la corte de Timur-Lan, en la región de Mongolia. Allí, el rey le entregó al comerciante un grupo de mujeres para el rey español. En el viaje de regreso, tuvo una relación íntima con una de ellas, dando como resultado el nacimiento de Juan de Estíbadas. Esta pieza exquisita está fechada en el siglo XIV, como hemos dicho, pero aquí es donde se inicia el misterio. El rey de Castilla, Enrique III, envió una embajada a la ciudad de Samarcanda, al corazón del reino de Timur-Lan. Esta embajada estaba encabezada por Payo Gómez de Sotomayor y Hernán Sánchez de Palazuelos. Estos dos diplomáticos se encargaron de relatarle a Europa las gestas y el valor del Gran Khan. En gratitud, Timur-Lan envió, junto con la embajada, a uno de sus mejores hombres, un tal Mohamed al-Kaghi, acompañado por un auténtico harén de mujeres como presente para Enrique III. El Gran Khan quiso ampliar la corte del rey español, y se sabe que algunas de ellas se casaron con hidalgos españoles. En el año 1403, Enrique III volvió a enviar otra embajada. Esta vez fue capitaneada por Ruy González de Clavijo. Partieron del puerto de Santa María y tardaron 7 meses en llegar a Samarcanda. La leyenda nos cuenta que en realidad el padre de Juan de Estíbadas fue Payo Gómez de Sotomayor, aunque sinceramente lo realmente impresionante es comprobar que Juan de Estíbadas existió, que su sarcófago existe y que sus rasgos son en verdad asiáticos. Lo más curioso, lo más misterioso, no son esos ojos almendrados, ni tampoco ese mentón puntiagudo. Lo más asombroso es ese bigote que nos recuerda la figura del gran Gengis Khan, el señor de todos los océanos, o incluso la figura del propio Tila, aquel que cuenta la leyenda que por donde pasaba su caballo no volvía a crecer la hierba. Aquí, en el interior de la iglesia de Santa María a Nova, se encuentra el sarcófago de Juan de Estíbadas. ¿Es este realmente el hijo de Payo Gómez de Sotomayor y de María Gómez? La historia nos cuenta que tras su fuga de Castilla, el matrimonio llegó hasta Nova, embarcó hacia Francia y años después regresarían a la muerte de Enrique III. No obstante, hay otra vertiente de la historia que nos cuenta que jamás viajaron a Francia, sino que se camuflaron aquí entre la sociedad noyesa y ejercieron como taberneros. ¿Por qué hemos de dudar de las fuentes que nos citan que Juan de Estíbadas realmente fue el hijo de Payo Gómez de Sotomayor? Además, no hemos de olvidar que sus rasgos faciales son asiáticos. De todas formas, y a pesar de lo que hemos visto, todavía queda mucho por investigar y aún más por escribir. No solo acerca de estas laudas medievales, sino de los personajes que se hicieron enterrar aquí, en la iglesia de Santa María a Nova, pues a pesar de conocer el nombre de algunos de ellos, quedan muchos otros anónimos, una memoria que vale la pena rescatar de este silencio abrumador que se oculta tras tantas centurias de existencia.